Jóvenes, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bueno, desde ya les pido que saquen cuadernos sociales para hacer sus respectivos apuntes. Espero que tengan un excelente día y que se puedan disfrutar el tema en el día de hoy. La Segunda Guerra Mundial, esta vez nos vamos a enfocar en las fases de la guerra, las fases del conflicto. Estas se dividen en tres: las victorias del eje entre 1939 y 1942, la contraofensiva aliada entre 1942 y 1945, y por último sería el fin de la guerra. Bueno, en el fin de la guerra les voy a pedir el favor de que consulten acerca de ella, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que en las victorias del eje, la primera victoria que tiene como tal esta alianza es la invasión a Polonia. Y de hecho, chicos, el inicio de la guerra, como el boom de la guerra, fue y se da precisamente por invadir a Polonia. Cuando Alemania decide invadir a Polonia, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. ¿Y por qué deciden declararle la guerra a Alemania y no cuando Alemania se metió o se anexionó Checoslovaquia? Bueno, Polonia, porque Inglaterra y Francia deciden declararle la guerra a Alemania, puesto que Polonia es protectorado de estas dos naciones. ¿Sí? Entonces, la primera que tenemos dentro de lo que es las victorias del eje, que serían la fase de la guerra, tenemos la invasión a Polonia. Esta se da el 1 de septiembre de 1939. Ha sido considerada el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, la cuestión de Polonia figuraba entre las cláusulas secretas del Pacto de No Agresión. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del Pacto de No Agresión firmado entre Alemania y la Unión Soviética, en el que se dividían Polonia? Bueno, entonces eso sería como el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Las razones que llevaron a Stalin a firmar el pacto con los nazis hay que buscarlas, por un lado, por la desconfianza que suscitaba las sociedades de las naciones como dique para evitar una agresión de Alemania. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la política de apaciguamiento que tenían estas naciones europeas? Entonces ellos permitían que Alemania hiciera como de cierta forma lo que ellos quisieran, después de que no se le metiera con sus territorios. El 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán invadió a Polonia por varios puntos del este. El 17 de ese mismo mes, tropas soviéticas atacaban por el este. Polonia fue rápidamente derrotada, pero para sorpresa de Hitler, 2 días más tarde, Reino Unido y Francia, en virtud de los acuerdos de ayuda mutua establecidos con Polonia, declaraban la guerra a Alemania. Gran parte de la población fue sometida al dominio y represión de los alemanes. Especialmente significativo fue el caso de la comunidad judía, exterminada en buena medida en los campos de concentración o fallecidas a consecuencia de las inhumanas condiciones que sufrían en guetos como el de los Varsovia o Cracovia. Invasión a Escandinavia. Entonces, en septiembre de 1939 y en mayo de 1940, la guerra se focalizó en el este y el norte de Europa. En el este, Polonia fue invadida y repartida entre rusos y alemanes. En el norte, Stalin atacó a Finlandia, en tanto que Hitler invadió Dinamarca y Noruega. Suecia permaneció neutral, si bien muy condicionada por las pretensiones alemanas, con la que le colaboró en el tema del abastecimiento del hierro a los alemanes. Pero esta nación colaboró mucho en aspectos muy humanitarios. Ellos acogían a judíos y a refugiados procedentes de diversos países. La batalla de Francia. La campaña en el frente occidental, conocida como la batalla de Francia, tenía como objetivo primordial la conquista del país galo.
la más importante y poderoso enemigo de Alemania. Duraría pocas semanas, desde el 10 de marzo de 1940 hasta el 25 de junio de ese mismo año. Concluyó con la total derrota francesa. Jóvenes, acá en este aspecto, miren cómo los franceses fueron derrotados al iniciar la Segunda Guerra Mundial. Muy diferente a lo que fue en la Primera Guerra, que los franceses se mantuvieron todo el tiempo durante esta gran guerra. Italia entra en guerra. Tras su alianza con Alemania en el Pacto de Acero, Mussolini había intentado evitar la invasión a Polonia. No ignoraba que Italia estaba insuficientemente preparada para actuar en un escenario de guerra mundial. Sin embargo, Mussolini no ocultaba sus aspiraciones a erradicar, en este caso, la presencia de la flota marítima en el mar Mediterráneo y anexionar algunos territorios que Gran Bretaña tenía. También había puesto sus ilusiones en la ampliación de un imperio colonial, lo que les había dicho anteriormente. Él quería convertirse en lo que fue Roma en algún momento allá en la Edad Antigua, como el Imperio Romano. Fue así que el 10 de junio de 1940 Mussolini, juzgando que Francia se hallaba casi totalmente derrotada y que Reino Unido atravesaba por serias dificultades, le declaró la guerra. Malta, que es una de las posesiones británicas en el Mediterráneo, fue bombardeada y Francia atacada por la frontera de los Alpes. Es así cuando Italia decide entrar a la guerra. Antes de ello no lo hace porque no se siente seguro y se considera que no estaba preparado para entrar a la guerra. La invasión de Rusia en 1941. En su obra Mein Kampf, Hitler había expresado la necesidad de invadir la Unión Soviética para erradicar el comunismo y apropiarse de sus recursos económicos. El 22 de junio de 1941 se ponía en marcha la Operación Barbarroja, nombre con el que se designó la invasión. Los alemanes establecieron 3 objetivos fundamentales que fueron asumidos por 3 cuerpos de ejército. En el del norte, que buscaba la conquista de Leningrado, actualmente San Petersburgo; el del centro, que apuntaba hacia Moscú, la capital; y el sur, cuyo objetivo era Kiev, capital de Ucrania. Las operaciones deberían haberse concluido antes del invierno, pues los ejércitos alemanes, 3 millones de hombres, estaban preparados tan solo para una guerra de unas pocas semanas. El alto mando alemán preveía que los ejércitos rusos, tomados por sorpresa, fácilmente se desmoralizarían
desmoronaban. Stalin asistió con sorpresa la inesperada invasión y tardó algún tiempo en reaccionar. Los grupos de ejército alemanes avanzaron sin grandes obstáculos por las etapas de Rusia con su habitual celeridad. Causaron enormes pérdidas al ejército soviético y capturaron cientos de miles de prisioneros. Para frenar el avance germano, Stalin ordenó consumar una estrategia de tierra quemada. Con ello, lograrían dificultar a los alemanes su abastecimiento durante el invierno. Numerosas fábricas fueron desmanteladas y trasladadas enteras más allá de la cordillera de los Urales, en la zona asiática de Rusia. Allí se volvieron a poner en funcionamiento para construir a la contraofensiva prevista para el invierno. Es decir, ¿qué hizo Stalin durante este proceso? Sí es verdad que los alemanes se tomaron gran parte, las ciudades más importantes de Rusia, pero Stalin, dentro de su contraofensiva, estaba esperando que llegara el invierno, pues no lo iban a aguantar. Fue algo parecido que le pasó a Napoleón Bonaparte cuando decide tomar posesión de Rusia y el invierno acaba con gran parte de su ejército. Ahí aplica mucho la frase: quien no conoce la historia está condenado a repetirlo. Eso le pasó a Stalin. El 8 de septiembre de 1941, los alemanes pusieron cerco en Leningrado. Este se prolongaría durante 900 días, hasta 1944. El día 16 de ese mes, su ejército envolvieron la región de Kiev y en el mes de diciembre se apostaron frente a las puertas de Moscú. Pero la llegada del invierno detuvo el avance alemán. Las temperaturas descendieron por debajo de los 40 grados bajo cero y las tropas germanas, preparadas tan solo para una corta campaña, sin el abastecimiento y los uniformes adecuados, comenzaron a resentirse. Fue el momento elegido por Stalin para lanzar su contraofensiva. Recuerden que los alemanes tampoco tenían alimentos, puesto que Stalin había hablado de tierra quemada, que era una estrategia que utilizó. Todo lo que había de alimento lo mandaba a quemar para que los alemanes no tuvieran con qué comer. Y agréguenle entonces el invierno hacía que muchos de los ejércitos de los alemanes, de las personas, murieran. La campaña de Rusia que Hitler había planeado llevar a cabo en un año antes supuso la verdadera generalización del conflicto. El fracaso de sus planes para concluirla en pocos meses llevó al ejército alemán a enfrascarse en una penosa guerra de desgaste, al tiempo que luchaba en dos frentes, algo que sus generales habían intentado evitar. Stalin, que permaneció en Moscú mientras se producía el ataque alemán, apeló al nacionalismo ruso, instando a salvar a la madre Rusia. Hitler, por su parte, dio la consigna a sus oficiales de no respetar la más mínima convención humana. Se trataba de aniquilar no solo a los combatientes, sino también a los civiles. De hecho, fue Rusia el país que más bajas sufrió durante la contienda. Desde inicio de los años 30, Japón llevó una agresiva política imperialista en el extremo oriente. Buscaba abastecerse de materias primas abundantes y baratas y la creación de un extenso mercado donde colocar sus productos industriales. Exponentes de ese objetivo fue la conquista de Manchuria en 1931 y la guerra que desarrolló abiertamente contra China a partir de 1937. Las victorias de Hitler sobre Francia, Holanda y Reino Unido habían dejado a sus respectivas colonias en el Oriente Asiático en una situación de extremada debilidad. Así las cosas, en 1940, Japón conquistó el norte de Indochina, colonia dependiente de la Francia, en tanto que amenazaba a Indonesia, perteneciente a Holanda.
y las colonias británicas de Malasia, Birmania y Hong Kong. La repulsa de los Estados Unidos a esa política imperialista fue fulminante y, como advertencia, a finales de 1940 decretaron un embargo parcial de petróleo y hierro destinado a Japón. Tras las victorias alemanas en Rusia, los japoneses calcularon que la Unión Soviética se colapsaría en breve. Decidieron aprovechar la coyuntura y emprender la conquista del sudeste asiático. Pero para ello era necesario derrotar primero a la otra gran potencia con intereses en la zona, los Estados Unidos de Norteamérica. Era, por tanto, preciso destruir su potente flota del Pacífico. El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses embarcados en portaaviones atacaron por sorpresa la base de Pearl Harbor, en las islas de Hawái, a varios de miles de kilómetros del archipiélago japonés. Hundieron o dejaron fuera de combate 8 grandes naves, causando serios desperfectos en las instalaciones portuarias y provocando cuantiosas bajas humanas. Al día siguiente, el presidente Roosevelt declaraba la guerra al Imperio de Japón. Los países americanos, con la excepción de Argentina, hicieron igual. Por otro lado, Alemania, Italia y los estados satélites del eje declararon la guerra a Estados Unidos. Japón, sin embargo, no hizo lo mismo con la URSS. Necesitaba manos libres para combatir a los norteamericanos. A partir de ahí, Japón inició una carrera fulgurante de conquista en las que fueron cayendo, entre otras, las posesiones británicas de Hong Kong, Birmania, Malasia, Borneo, Singapur y las americanas de Filipinas. Fue a raíz de las derrotas japonesas en las batallas del Mar del Coral y sobre todo en Midway. Chicos, hay una película se llama Midway, es muy buena y comenta toda la batalla en el Pacífico, cuando la expansión japonesa fue frenada y comenzó la ofensiva de los Estados Unidos. Son recomendados que estoy dando en el día de hoy. Un fin de semana se las pueden ver, ya saben, Dunkerque y Midway. Son muy buenas películas y hablan sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, con ruptura de las hostilidades entre Japón y Estados Unidos, la guerra mundial se desarrolló en 3 escenarios principales. En primero, en Rusia, el segundo en África, entre los alemanes e italianos de un lado y británicos y estadounidenses en el otro. Y un tercero entre japoneses y norteamericanos en el Pacífico. En 1942 fue el año en que las tropas del tripartito comenzaron a cosechar sus primeras derrotas serias y se inició la contraofensiva aliada. Recuerden que la contraofensiva aliada es la segunda fase de la Segunda Guerra Mundial y la tercera fase sería la organización de la paz. Entonces la idea, chicos, es que ustedes van a consultar lo que es la contraofensiva aliada, que va desde 1942 y 1945 y el fin de la guerra. ¿Ok? Ustedes pueden consultar en la página clasehistoria.com, se ponen Segunda Guerra Mundial y ahí consultan todo sobre estos temas, sobre la contraofensiva aliada y el fin de la guerra. Jóvenes, damos por terminada la clase en el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho del tema. La idea es que en el encuentro, si tienen algún tipo de duda, podamos solucionarlas. Que tengan un excelente día. Chao.